uno de los pioneros en esta industria. Dux Gaming es uno de los clubs de eSports con mayor reconocimiento y audiencia de nuestro país. Ellos son el claro ejemplo del éxito en cuanto a la gestión de un equipo pionero del Sportment, llegando a acaparar audiencias inimaginables. Gracias a su gestión de contenidos y participación en competiciones de eSports como FIFA y NBA, hoy contamos con la presencia de Mario Fernández, CEO de Dux Game, Rafael Tobías, conocido como Rafa TGR, él es General Manager deportivo y generador de contenidos, y Pablo Albarracín, comunicador y director de contenidos. Buenas, chicos, ¿qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por invitarnos. A vosotros por venir. Bueno, vamos a comenzar con los inicios de Dux. ¿Cómo surge esta idea que al final fuisteis pioneros en este concepto? ¿En qué momento decidisteis comenzar con este proyecto y por qué? Los fundadores de Dux son Xavi Robles y Jordi Torras, que son a la vez los fundadores de la agencia de representación de creadores más grande de habla hispana. Representaron al Rubius, a Ibai, a todos los grandes. Entonces ellos vieron una oportunidad dentro del ecosistema de los eSports. Esto fue hace 4 o 5 años ya. Y tomaron la decisión de diferenciarse un poco de lo que había en ese momento, ¿no? en el mundo de los eSports. ¿Cómo se diferenciaron? Pues decidieron hacer un club enfocado sobre todo al deporte, un club que uniese, de alguna manera, el deporte real y el deporte virtual, ¿no? Que llevase la nueva forma de comunicar de los generadores de contenido al mundo del deporte, pero que a la vez cogiese los valores del deporte, que son súper positivos, especialmente para la gente joven, y los llevase al mundo virtual, por así decirlo, ¿no? Entonces, así fue como nació, y además fue un proyecto que nació también de la mano de Nike, porque ellos estaban muy interesados en desvincular la imagen del gamer, pues, el típico chico que está comiendo comida basura en su casa, y que se empezasen a crear, ¿no? O a visibilizar otras figuras de gente que hace deporte y que también puede disfrutar del gaming de una forma sana. Y bueno, siendo pioneros, me imagino que alguna dificultad seguro que encontrasteis en los inicios. Sí, bueno, a mucha gente siempre nos pregunta por qué no estamos compitiendo en juegos como League of Legends, que tienen grandes audiencias, al principio, ¿no? Sobre todo, pero ahora yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, especialmente por los números que estamos teniendo y al final porque creemos que el deporte es lo más grande, ¿no? Lo que mueve más audiencia y que al final el deporte es algo que los más jóvenes, o sea, el deporte refiriéndome a videojuegos que imitan el deporte real, es algo que los más jóvenes pueden disfrutar, ¿no? Porque no hay violencia, no hay nada raro, ¿no? Pero también los más mayores, ¿no? Un partido de FIFA, por ejemplo, pues mi padre os lo puede entender, ¿no? O un partido de la NBA 2K, pero a lo mejor un partido de League of Legends le cuesta un poquito más. Uno de vuestros objetivos cuando comenzasteis fue ser uno de los clubs de eSports de referencia, no solo en nuestro país, sino también a nivel internacional, dentro del ámbito deportivo y competitivo. ¿Cuál es la clave de Dux Gaming para conseguirlo en menos de 5 años? Porque sois un equipo que es muy joven. A nivel de contenidos, no sé si Pablo quieres contar algo, pero... Bueno, en Dux siempre tuvimos claro desde el minuto 1 que una parte importante para diferenciarse del resto de clubes era no depender únicamente de los resultados competitivos, de ganar torneos y demás, porque al final eso es muy volátil, un día ganas, otro no, y era importante, como digo, no depender de esos resultados. Entonces, para eso lo que tienes que hacer es generar tu propia audiencia, crear entretenimiento, supongo que luego tocaremos más ese tema, pero principalmente era eso, crear nuestras propias redes sociales, tener mucha visibilidad en ellas, generar contenido para la gente, que se entretengan, formarles también en el tema de videojuegos. Hay mucha gente que lo que quiere es aprender a jugar mejor, nosotros también les proporcionábamos todo eso. Entonces era una manera de diferenciarse de todo lo demás. Mientras la gente estaba súper enfocada en competir y gastarse mucho dinero en jugadores muy buenos para ganar todos los torneos, nosotros no necesitamos ganarlos para ser el que más visibilidad tiene. Entonces, ¿esa diríais que es vuestra esencia, que os diferencia del resto de equipos de eSports que puede haber? Yo diría que la comunión de las dos cosas, de tener los valores del deporte y intentar implementar un estilo de vida sano, una relación con los videojuegos sana también, ese por un lado, y por el otro,
la capacidad de generar muchas visitas y de tener mucha audiencia más allá de la mera competición. En cuanto a la audiencia, habéis estado en el tercer puesto por debajo de Real Madrid y Barça de más visitas en TikTok. Cuando se os compara con estos dos equipos que tienen más de 100 años de historia, vosotros con solo 5 años, ¿qué pensáis? Yo me acuerdo cuando Mario nos dijo que teníamos que entrar en TikTok, que yo dije, ¡buah! ¡Qué perezón! Con los bailecitos, las musiquitas, yo no sé qué hacemos ahí. Hicimos algunas pruebas y yo decía, Mario, yo esto no lo veo. Bueno, resulta que por algo él es el CEO de la empresa y no yo. De nada. Y efectivamente era el filón. Yo creo que es súper importante en el mundo de las redes sociales y de la comunicación estar muy atento a qué nuevas formas surgen, a cuáles son las nuevas redes que están funcionando. Un día es Facebook, luego es YouTube, luego es Twitch, luego es TikTok y dentro de 2 años, si hacéis otra charla de estas, será otra. Entonces hay que estar muy atento a eso y si tú ves que de repente TikTok está subiendo a la ola, te agarras, te subes con ellos y creo que esa fue la clave, que entramos bastante pronto para cuando está entrando la gente ahora y claro, tú de repente te salen los números esos y ves que estás el tercero por encima de clubes como el Atleti, del Betis y vamos, alucinas. Sí, y además yo creo que tenemos una ventaja competitiva también, que es que en esta intención nuestra, ¿no?, de ser un club moderno, un club un poco del futuro, no hablamos solo de Dux. Nosotros podemos hablar del Real Madrid, podemos hablar del Barça, nuestros canales son casi como medios de comunicación muy enfocados, ¿no?, pues eso, a lo que decía Pablo, más hacia los tutoriales y al entretenimiento, pero claro, no veo al Madrid hablando del Barça, bueno, lo hicieron el otro día. Pero ya me entendéis, ¿no? Como de forma regular o celebrando que Messi ha marcado un supergol en el PSG, ¿no? Por ejemplo. Esto nosotros pues sí lo podemos hacer y evidentemente pues oye, es una gran ventaja. Y bueno, desde esta perspectiva que hablábamos de las redes sociales, ¿cómo estáis viendo que se están cambiando estos formatos en cuanto a la visualización de sobre todo del ámbito deportivo, que es el vuestro? Sí, al final nosotros, el gran objetivo es cuando alguien está viendo una competición, por ejemplo, de FIFA, que es fútbol. El fútbol lo puede entender casi todo el mundo que le gusta el deporte. También puede entender el baloncesto y digamos que se genera, por ejemplo, un padre de familia puede estar con su hijo en nuestro canal de Twitch viendo, por ejemplo, un partido del Dux Logroño y a continuación hay una competición de FIFA. Entonces la competición de FIFA evidentemente le interesa más, o por la regla general, al chaval más jovencito, pero el padre se puede quedar a verlo. Y eso es algo bastante complejo, el de juntar generaciones y que todas ellas, digamos, bajo la marca de Dux estén viéndolo, ¿no? Antes, pues lo que hablamos del Madrid, del Barça o de otros clubes, pues hablan de ellos mismos, de su mundo, y nosotros es como juntamos, sí, el mundo Dux con el mundo real, el mundo del deporte, los eSports y todo eso es lo que somos y por eso molamos tanto. ¿Pueden todas estas tendencias cambiar de forma radical la forma que tenemos hasta ahora de ver el deporte? Yo creo que el deporte tradicional, por ponerle algún adjetivo, siempre va a ser igual, ¿no? O sea, creo que es muy común ahora intentar enfrentar como a estas nuevas tendencias y nuevos formatos, ¿no?, en el deporte con lo que es el deporte tradicional. Yo creo que uno vive del otro de alguna manera, ¿no? Es muy probable pues que la gente que ahora mismo pues está viendo la Kings League o nos está viendo a nosotros, pues también vea al Real Madrid. Algo que nosotros hemos descubierto es que sí que es cierto que la gente joven en los últimos años entra al deporte a través de los videojuegos y es su manera, ¿no?, de entrar. Yo cuando era pequeño, que yo pues soy de Gijón, yo me conocía a los futbolistas del Sporting de Gijón, pero alguno del Madrid, algún crack del Barça, pero hoy un chico joven o una chica joven se conoce a todos los jugadores de todas las ligas porque los está usando en el FIFA o de la NBA, ¿no?, también. Y esta es un poco la gran diferencia. Al final yo creo que es una unión un poco natural. Es otra manera de entrar al deporte, pero que al final sigue siendo deporte porque el FIFA tampoco existiría si no hubiese el fútbol real, ¿no?
Bueno, también es cierto que las nuevas generaciones se están enfocando más en seguir competiciones de eSports que competiciones deportivas tradicionales. ¿Por qué creéis que se debe? ¿A qué se debe? Yo creo que es que la barrera de entrada al deporte tradicional es más compleja que a los videojuegos, porque ahora mismo si tú quieres ver la liga de fútbol, pues tienes que pagar el Movistar, DAZN, lo que sea. Es caro, un chaval joven pues depende de que su padre lo compra y lo consume en su casa, porque si no él no tiene formas de verlo, mientras que Twitch es gratuito, YouTube es gratuito, TikTok es gratuito. Los videojuegos en general yo creo que al término del año te sale bastante más barato que ver el fútbol. Entonces a mí me da la sensación de que es normal que una generación más joven esté más pendiente de los videojuegos y de los esports, que los puede ver gratis en Twitch, que no el fútbol, que va a depender única y exclusivamente de si su padre o su madre lo tiene en casa y paga la suscripción. Bueno, vosotros sois el Club Infinito, así os definís. No sé si nos podríais explicar un poquito este concepto, de dónde viene y bueno, ¿a qué os referís con esto? El Club Infinito es un claim que se inventó nuestro queridísimo brand manager, Pedro Ample, y viene de cuando empezamos a hacer movimientos en los que pasábamos del mundo virtual al mundo real, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un equipo de fútbol femenino que juega en segunda división y los partidos de este equipo los estamos dando en Twitch. Como mencionaba antes Rafa, en nuestra cabeza, real o virtual, siempre estamos compitiendo, ¿no? Y por eso de ahí viene, ¿no? el claim del Club Infinito. Estabais también, acabas de comentar que tenéis clubs de fútbol tradicional, también dentro de eSports, FIFA, NBA, una división de carreras en la Fórmula 1 e incluso presencia en México, no solo en España, tras el surgimiento de Dux Infinitos. Contadme un poquito estos proyectos, en qué se basan y por qué surgen estas ideas. A ver, voy a hacer un poco la explicación de realmente en todo lo que competimos. Un pequeño esquema muy rápido y muy fácil. En fútbol, digamos, tenemos en la división de eSports, es decir, videojuegos, tenemos FIFA. FIFA hemos sido bicampeones de la Liga Española, con muchísima trayectoria. Este fin de semana os invito, si queréis seguirlo, tenemos un jugador de los nuestros, que es Nid, que va a competir en la Champions. Entonces, si pasa un par de rondas, que espero que sí, más le vale, nos iremos a Estambul, que es donde es la final de la Champions, a competir. Entonces, bueno, pues ojo, poco se habla. Luego tenemos baloncesto, que tenemos una división, está dividido en Europa, competimos porque tenemos una unión junto al Básquet Girona, entonces somos el Dux Girona, que competimos en NBA 2K23 en una modalidad que se llama Pro Am. Para que lo entendáis, es que cada uno maneja un jugador como el básquet real, es decir, yo soy base, escolta, alero, ala pivot y pivot, ¿vale? Entonces está muy bien porque tienen que hablar, bueno, yo de ahí es de donde vengo, donde grito y donde me hice famoso. Y en Estados Unidos competimos en la NBA 2K League. La NBA 2K League, mira, para que lo entendáis, la NBA tiene 4 competiciones oficiales. La NBA real, la WNBA, que es la NBA femenina, la G-League, que es la Liga de Desarrollo, y la NBA 2K League, que es la competición de eSports oficial de la NBA. Y ahí estamos con Dux Infinitos, ¿vale? Racing, tenemos a Coque, que es campeón del mundo en el Gran Turismo, y además en Fórmula 1 el año pasado competimos junto a la escudería de Williams y bueno, 1000 cosas más, pero ese es un poco el resumen. Y los proyectos en realidad es que es la unión, digamos, del deporte real, porque bueno, en segunda división, como antes ha comentado Mario, la liga femenina tenemos el Dux Logroño. Y digamos que representamos todas las facetas del deporte en el deporte virtual. Ese es un poco el resumen y la estructura de cómo estamos organizados. Yo diría que es muy interesante también que como marca, estamos creando una marca que en la mente de la gente joven está al mismo nivel que la de un Barça o la de un Real Madrid. O sea, en la NBA competimos todas las semanas contra marcas como los Lakers, los Celtics, etcétera. En el fútbol femenino estamos compitiendo contra el Barça B, el Depor, etcétera. Y luego pues en FIFA contra grandes clubes de fútbol, pero sobre todo estamos ya como en grandes competiciones, ¿no? Champions League, la Liga, etcétera, y ganándolas.
Yo creo que quizás también esa es la clave de que sois una marca que se encuentra a nivel de Real Madrid, Barça, pero que ha sabido diversificar y, lo que estáis diciendo, unir proyectos tanto de deporte tradicional, es decir, seguís transmitiendo ese tipo de valores, pero también desmitificáis todo el tema de los gamers, de que no lleva una vida saludable, y creo que esa también es una de las claves, ¿no? Sí, esto te voy a contestar porque, bueno, como director deportivo, una de las grandes, de los grandes retos es que un jugador de eSports tenga una vida normal. Para que os hagáis una idea, normalmente los eSports son por la noche y los jugadores tienden a, bueno, pues se acuestan a las tantas, se levantan a las tantas y que sea lo que Dios quiera. Pues no. Tienen su rutina, hacen deporte, van al gimnasio, comida más o menos saludable, tened en cuenta que además viajan bastante y digamos que la imagen esa que se tenía hace muchos años de pues eso, un chico que está 24 horas jugando y tal, ya no es así, porque además tienen una formación también psicológica, es decir, se les prepara tanto para ganar como para perder, para que no pierdan esa humildad, para que nuestros valores, que son los de trabajo, humildad, respeto, etcétera, nunca se pierdan. Y claro, para ello hay que trabajar día a día. A mí cuando me preguntan chavales, sobre todo jóvenes, de bueno, yo quiero ser jugador de eSports porque quiero jugar solo a la Play. Digo, bueno, si quieres jugar solo a la Play, igual necesitas ser desarrollador de videojuegos. Porque con nosotros, aparte de jugar a la Play, vas a crear mucho contenido y tienes que ser consciente que estás creando una fanbase y eres una figura muy importante para ellos. Al final nosotros damos una imagen para futuras generaciones que van a venir. O sea, ya no solo a nivel de comunicación como estabas hablando, sino también a nivel formativo y demás. Y creo que es muy importante que se entienda que los eSports evidentemente tienen un futuro tremendo, que ya son una realidad, pero que tienen también un periodo de adaptación y que hay que hacer muchas más cosas que no solo jugar a la Play o lo que sea. ¿Y cuál sería ese perfil, si tuvierais que definir un perfil de jugador de eSports y también unirlo con creador de contenido? Es complicado porque generalmente, como estaba diciendo Rafa, la idea que se tiene de un jugador de eSports pues es un chaval que está encerrado en su casa jugando 24/7 y llevando una vida muy nocturna y un poco insana. Esa es la mentalidad que se tiene y es verdad que hay gente que es así. En Dux siempre, como dice él, intentamos abogar por esa otra gente, pues que, bueno, el propio Rafael no lo dirá porque él es muy humilde, pero él viene de competir en el 2K, es graduado en psicología, es un tío que hace deporte, también jugaba al baloncesto real. Creo que hoy en día ese estigma ya se está acabando y también cada vez hay más gente que, pues como está diciendo él, lleva un estilo de vida saludable y juega videojuegos y si se le dan bien, pues compiten ellos. Nosotros intentamos que aparte de tener esos valores, también tengan muy claro, que esto es súper importante en el mundo de los eSports, que tengan la mentalidad de generar contenido, intentar crear audiencia, ya sea cada uno que haga lo que quiera, pero a algunos les gusta hacer vídeos en YouTube, otros hacen directos en Twitch, TikTok, lo que sea. Es muy complicado que un jugador pueda vivir única y exclusivamente de competir. Tienes que ser realmente bueno para eso. Entonces nosotros creemos que el perfil de gamer o jugador de eSports del futuro no solamente compite, sino que también pues una especie de mezcla entre un influencer, alguien que crea contenido, que lleva un estilo de vida saludable y que además se le dan bien los eSports, la competición. Sí. Además, por añadir una cosita para que os hagáis una idea, yo he jugado toda la vida al 2K, que es el videojuego de NBA. Yo tengo 33 años y en los eSports soy muy mayor, o sea, extremadamente mayor. Me llaman abuelo, etcétera. Sigo ganando, pero siendo un abuelo. Pero para que os hagáis una idea, que en los eSports es muy finito. O sea, la competición, normalmente cada vez las generaciones van jugando mucho antes y al final, pues ahora un chaval de 14, 15 años te puede competir muy bien ya. Entonces, por eso la creación de contenido es tan importante, porque al final tú tienes unos años que son limitados como jugador, pero si tú creas una fanbase, la gente te sigue, etcétera, siempre la vas a tener ahí. Entonces es muy importante trabajarla. Yo eso la verdad que desde un principio lo iba haciendo junto con Dux, que me ayudaron muchísimo, y recuerdo la época de pandemia de hacer streamings, no sé, a las 4 de la mañana y tener 3.000, 4.000 personas viéndome y decía, 3.000 personas viéndome a mí, ¿por qué? Pero esas personas nunca se han ido. Es decir, y hoy en día soy director deportivo, me siguen apoyando, me siguen estando ahí y al final es muy importante que lo entiendan los jugadores. O sea, entonces hay que crearse básicamente también una marca personal, por así decirlo. 100%. Para
para poder marcarte tu hueco y, como decías tú, aunque sigan pasando los años, que te sigan recordando y que te sigan valorando por todo lo que has hecho. Sí, liga un poco además con lo que estábamos diciendo antes de que en Dux no dependemos de los resultados deportivos para generar audiencia, y es que en los esports una manera de conseguir audiencia es ganar y otra manera de conseguir audiencia es crear contenido. Entonces, si un jugador de esports tiene claro que es muy importante que entrene, que compita y que gane, evidentemente nos encanta ganar, pero si tiene claro que hay otra manera de conseguir toda esa visualización, el futuro lo tiene mucho más hecho. Un ejemplo claro es Gravesen, que es un jugador nuestro que tenemos, que es campeón de la liga, que es un referente en el mundo de los esports, en el FIFA competitivo. Siempre ha estado enfocado en crear contenido y ahora mismo, que ya, como dice Rafa, es mayor prácticamente para lo que son los esports, ahora le están llamando para narrar competiciones, es narrador de la eChampions League, es narrador de la Premier League. Ahora, bueno, no sé si se puede decir más cosas que hará, que no sé si se pueden decir o no, pero en el momento en el que tú abres, miras y empiezas a hacer más cosas, el día que tú te retiras todavía tienes muchas cosas que hacer. Un poco parecido a un futbolista. Hablábamos antes de que Joaquín se retira, pues claro, Joaquín podrá seguir haciendo cosas en la televisión. Claro, podrá llegar a ser comentarista. Al final es eso, marcarte un poco tu carrera personal y luego cuando tú termines tu carrera profesional en ese ámbito, poder seguir en otros ámbitos. Exacto. Y bueno, hablando un poquito de la gestión de un equipo de eSports como Dux, que cuenta con tantas divisiones en diferentes deportes e incluso países, ¿cómo es? Complicada. Sí, difícil. Pero muy divertida también. Realmente, al final, creo que hemos conseguido una estructura de equipo que está evidentemente bastante enfocada a la competición y a la creación de contenidos, que hemos replicado también en México. Y bueno, gracias a esta estructura, ¿no?, es lo que nos permite todos los días pues crear contenido, contar cosas del club, estar vivos y activos, porque es un poco lo más interesante. Hablábamos antes también de que para generar audiencia hay que ganar, ¿no?, o crear contenido. Un jugador en su marca personal también, pues quizás ganar la competición no sea una victoria para él porque es joven o lo que sea. Ganar también puede ser pues llegar un partido más allá, ¿no? O su audiencia lo va a entender como una victoria y le va a seguir. Y bueno, la gestión se hace toda desde aquí, desde Madrid, ¿no? Tenemos unas oficinas, una base que está cerca del Bernabéu, de hecho, que es un poco el sitio donde pues, la gente trabaja, está la gente de patrocinios, la gente más de marketing, de comunicación, etcétera. Y también es donde se entrena, donde entrenan los chicos y donde Rafa hace su trabajo, ¿no? Un reto que teníamos, que quería añadir yo, de lo que has preguntado, es que si tienes tantas competiciones y tantos tipos de audiencia distintos, a lo mejor el que viene para ver FIFA le pones un torneo de 2K y le cuesta más, o a lo mejor el que viene a ver fútbol femenino luego le pasas al virtual. Intentar unir todo eso era un reto que teníamos y al final se trata de que la gente sea aficionada de Dux en general y que un día puede ver 2K, otro día puede ver FIFA y otro día puede ver fútbol femenino, y yo creo que eso lo tenemos bastante conseguido, porque hay gente que los domingos ve los partidos de fútbol femenino que les sueles ver también viendo la competición de FIFA y hablan en el chat y demás. Y sobre todo, pues no perder el foco, ¿no? O sea, sabemos que somos deporte y sabemos que somos un club con valores, y estas dos cosas pues son un poco lo que guía todo lo que hacemos a grande, mediana y pequeña escala. Y en cuanto a valores, ¿cuáles diríais que son los valores que representan a Dux? Pues son los valores del deporte realmente: el trabajo en equipo, esfuerzo, superación, inclusión. Le dedicamos muchos recursos también a la integración de la mujer en el mundo del deporte, porque además sabemos que en el mundo del deporte, ya sea real o virtual, es difícil, ¿no?, encontrar perfiles o que las chicas se animen a participar. Y bueno, ahí tenemos algunos hitos, ¿no? Lo de, oye, pues invertir en un club de fútbol femenino, qué mejor manera de apoyar esto, ¿no?, que con inversión directa, ¿no?, y dándoles nuestra imagen, nuestra marca. Pero también, por ejemplo, hablábamos de Laurix antes, y Laurix fue la primera jugadora profesional de España, ¿no?, de FIFA. O sea, que es un club que también rompe muchas barreras en ese sentido. Y ya no solo eso, ¿no? O sea, ahora también este año, por ejemplo, dentro de nuestro plan está prestarle mucha atención a los proyectos de impacto social y a la sostenibilidad. De hecho, ya la camiseta de este año está hecha de materiales reciclados. Hemos hecho campañas con Ecoembes para concienciar sobre el reciclaje a la gente joven.
valores del deporte y valores que yo creo que son muy positivos y muy necesarios, ¿no?, para la gente más joven. ¿Y cómo es de importante? Hablabais de que al final es importante ganar, por supuesto, pero no es lo más importante. Y entonces, ¿cómo es de importante la generación de contenido para llegar hasta donde habéis llegado? Decíamos lo de que sois los terceros con más visualizaciones de TikTok en cuanto a equipos. ¿Cuál es esa magnitud y eso? O sea, nosotros siempre decimos, ¿no, Pablo, que preferimos perder en una competición que están viendo 100.000 personas a ganar una que está viendo 2, ¿no? Eso es un poco para que te hagas una idea cómo internamente entendemos el tema. Evidentemente, si puedes ganar una competición de 100.000 personas, pues fantástico. Sí, pero bueno, sobre todo es buscando formatos que sean atractivos, ¿no?, para la audiencia, que sean recurrentes también para que la gente pues los pueda seguir y que aporten valor, ¿no? No sé si... Sí, no, inicialmente yo creo que cuando surge el club es como 50-50 y 50% competición, 50% contenidos. Yo ahora creo que más 45-55. Yo ahora diría que es un poquito más la creación de contenidos por todo lo que venimos diciendo, porque el ganar o perder es muy volátil y un día eres el mejor. Encima, para todo el que no suele jugar al FIFA o al 2K, son juegos que salen anualmente y cada año el juego cambia. Entonces tú puedes ser muy bueno en el FIFA 21, sale FIFA 22 y ese no se te da tan bien. Entonces no puedes estar dependiendo de que el juego que sale al año siguiente no se te dé bien. ¿Y en qué plataformas creéis que se está sufriendo un mayor auge, que quizás están acaparando más audiencia y que en un futuro van a ser las que se lleven a la mayor parte de audiencia, sobre todo joven? Ahora mismo TikTok, sin ningún tipo de duda. Llevamos, desde que surgió el club hace 5 años, en YouTube y creo que tenemos 400.000 seguidores. Llevamos 1 año y poco en TikTok y no sé si tenemos 1 millón y pico, no sé ya por dónde va la cuenta. 1,5 millones. 1,5 millones. O sea, en 4 años menos tenemos 3 veces más seguidores. Tenemos muchísimo más impacto que cualquier otra red y muchísimo más impacto que cualquier otro club. Pero yo creo que TikTok es el presente. El futuro es que estoy absolutamente convencido de que en 2 años saldrá otra plataforma nueva. Me parece súper importante en la generación de contenido estar atento y ser camaleónico. Porque como decía antes, una época eran vídeos en YouTube, otra época son directos, ahora son vídeos verticales en forma de TikToks o en YouTube Shorts o Reels en Instagram, pero es que dentro de 3 años saldrá otra cosa y tendrás que estar atento para que en cuanto salga meterte. Claro, es que al final son fases y hemos pasado por la fase de YouTube, como bien decías, ahora pues está más en auge TikTok, yo creo que porque es una plataforma que aunque al final te engancha, son vídeos cortos, entonces parece que en realidad tampoco estás mucho tiempo y yo creo que básicamente esa es la clave, pero sí que es verdad que bueno, también creo que en Twitch hay quizás un sector bastante importante que yo estoy viendo que también está acaparando bastante audiencia. Yo creo que incluso mayor que YouTube. La gente ya no busca ver vídeos preparados, sino directos, que son más espontáneos, poder interactuar con esa persona y todo eso. No sé qué pensáis vosotros. Twitch es una plataforma que desde la pandemia pegó un boom espectacular, porque evidentemente toda la gente estaba encerrada y lógicamente quería consumir contenido. Pero es verdad que en Twitch requiere más recursos que otras plataformas. Aparte de que necesitas una técnica importante, para tú hacer un directo de 4 horas tienes que trabajar mínimo 4 horas, más lo de antes y después. Pero para hacer 4 TikToks los puedes hacer en 1 hora y te van a generar 5 veces más visibilidad que un directo. Nosotros, la estrategia que venimos implementando este último año es que unas redes se nutren de otras. Nosotros hacemos directos en Twitch, y de esos directos salen vídeos que se van para YouTube, salen clips que se van para TikTok y de esa manera intentas meter en la rueda todo el funcionamiento de todas las redes para que no tengas que estar, pues eso, como digo, 4 horas en Twitch, luego paro y me pongo 2 horas en TikTok y luego paro y me pongo 3 horas en YouTube. Intentamos meterlo todo en la misma rueda para que sea más fácil. Y bueno, en cuanto a las grandes personalidades con las que contáis, entre las que están pues personas que yo creo que todo el mundo conoce como Courtois, Borja Iglesias o DJ Mario, ¿cómo influye tener este tipo de grandes personalidades a la hora de gestionar vuestro equipo y también de cara a la audiencia que os está viendo? Pues influye muy positivamente, evidentemente, son cracks absolutos del deporte y en el caso de DJ Mario, no del deporte porque es bastante malo, pero sí de la creación de contenidos.
Y, hombre, legitima un poco el proyecto. Sí que es cierto que ahí hay una decisión estratégica también del club en que no queríamos que fuese el club de una gran personalidad, ¿no? Por ejemplo, hay otros clubes pues que el dueño es Beckham, no lo sé. En nuestro caso queríamos que Dux como marca fuese incluso más grande, ¿no? que estos nombres, evidentemente pues aportan mucho, son embajadores del club, son inversores también del club, dan ideas, se lo pasan bien, Borja viene a hacer streamings a la oficina de vez en cuando, pero sobre todo eso, ¿no? Queríamos que, ayudan, aportan, suman, pero Dux sigue siendo un poco independiente de estas grandes personalidades y que legitiman, ¿no? También a su vez el proyecto. Hay algunos de esos clubes dueños de una gran personalidad que llevan el nombre de la propia personalidad. Sí. Hay un club que es Team Gullit, por ejemplo, que es por Gullit, el futbolista, que es el dueño y lleva su nombre. Entonces, Dux, de una manera, como dice Mario, está un poco por encima, no por encima de esas personalidades que son inmensas, pero no es tan dependiente de ellas, sino que, como dice él, te da veracidad y te da legitimidad. ¿Y cómo es de importante el patrocinio dentro de un equipo de eSports? Pues es igual de importante que en un equipo de fútbol, por ejemplo, ¿no? Es una de las principales fuentes de ingresos ahora mismo, aunque yo creo que en el mundo de los eSports en el futuro, ¿no? Se explorarán otras vías porque digamos que tenemos una ventaja también, ventaja que también tiene un club de fútbol, ¿no? Porque al final la gente paga entradas por ir a tal, pero que es de alguna manera monetizar a la audiencia, ¿no? Ofrecerles evidentemente contenidos y oportunidades que sean muy interesantes para ellos y que a la vez pues pueda darle más recursos al club sin tener que depender tanto de un patrocinio que cuando las cosas van muy bien pues genial, ¿no? Pero a lo mejor viene la pandemia y se para todo o cualquier otra crisis, ¿no? Y la gente no está tan alegre a la hora de gastar. Entonces es importante, pero cada vez más yo creo que los clubes, ya no digo solo de eSports, sino también de fútbol, están buscando vías de financiación pues alternativas también. ¿Y pensáis que quizás la publicidad y el patrocinio se está redirigiendo hacia competiciones de eSports más que a competiciones deportivas tradicionales? No, yo no creo que se esté basculando, ¿no? de un sitio a otro. Al final se están haciendo cosas en este mundo, pero antes de que hubiese eSports incluso pues había influencers y se dedicaban grandes presupuestos, ¿no? a hacer publicidad con los influencers. Es básicamente que los formatos, ¿no? y las ideas pues son diferentes, pero el patrocinio deportivo yo creo que sigue muy vivo, ¿no? y al final, oye, hay muchas cosas, ¿no? que influyen. Evidentemente, pues patrocinar al Real Madrid pues está muy bien. Patrocinar a Dux también, por supuesto. Sí, pero también es verdad que ahora las empresas buscan llegar a más gente joven. Uh-huh. Entonces, al final vosotros llegáis a más gente joven. Sí que es verdad que equipos como el Real Madrid o el Barça llegan a mucha gente, pero en cuanto a audiencia joven, estando en auge los eSports, se dirigen más hacia este ámbito. Entonces, ¿creéis que hay diferencias en los perfiles de empresas en cuanto al patrocinio de equipos deportivos tradicionales y vuestros, o más o menos los perfiles son parecidos? Yo sí que noto que hay un cambio últimamente en el tipo de patrocinador de los eSports, porque hace un poquitos años eran muchos, sin desmerecer a ningún tipo de empresa, pero igual de comida basura, de patatas, de un poco un perfil más para pues, un chaval que está en su casa y van como un target muy concreto, ¿no? Un público joven pero muy concreto, y últimamente sí que se meten más marcas pues como Adidas, como Ecoembes, como estamos diciendo, porque se están dando cuenta de que eso, los chavales no son solo comedores de patatas que están en su habitación encerrados, sino que, como nosotros intentamos promulgar, llevan un estilo de vida como el de cualquier otra persona. Entonces yo sí que noto que últimamente hay cierto cambio en ese tipo de patrocinadores, que en mi opinión es muy sano, porque está genial patrocinar patatas y todo esto está maravilloso, pero sí que hubo una época que igual estaba como un poco encasillado en eso, y ahora sí que se ven más variedades. Sí, pero bueno, los clubes más tradicionales también se están poniendo las pilas, ¿no? O sea, se abren sus canales de Twitch, hacen sus cosas. De hecho, Pablo presenta un programa para el Real Madrid, ¿no? Uh-huh. O sea, que al final es un poco lo comido por lo servido. Sí que es cierto que quizás hay algunas marcas que no se atreven todavía a entrar en el ecosistema de eSports. Pues yo que sé, me invento un banco súper señorial, ¿no?
Pero bueno, poco a poco van viendo que, oye, que tiene un retorno de inversión interesante y que merece la pena. Por eso también para nosotros era importante lo que decía Mario, de enfocarnos en videojuegos deportivos, porque es normal entender que para una marca pueda ser más complicado meterse en un eSport en el que lo que están haciendo es matarse a tiros que en uno en el que están jugando al fútbol. Entonces hay ciertas marcas que aún son reticentes con ciertos videojuegos, pero siempre en el tipo de competición en el que solemos estar nosotros, el camino es más llano y más fácil porque no van a encontrar nada que sea violento. Los juegos a los que jugamos tienen PEGI 3, PEGI 6, que para el que no sepas, para niños de 3 años, 6 años, ya puede estar jugando. Y también, hay que decirlo, también rechazamos patrocinios por valores. Por ejemplo, sobre todo en pandemia había muchas oportunidades con casas de apuestas que rechazábamos con una lágrima en los ojos porque eran de muchísimo dinero, pero que rechazábamos por valores, evidentemente. ¿Y qué le diríais a esas empresas que todavía no se atreven a invertir en vosotros, pero que, o sea, para animarles a que realmente, como decías tú, que no son juegos violentos, que es deporte? Entonces, ¿cómo haríais para animarles? Bueno, lo primero es que abran los ojos y que vean la realidad de los eSports. Es decir, hace años era como, bueno, mira, ahí les ven 1000 personas, 2000. La cantidad de números que hay detrás de los eSports, no solo hablando de nosotros, sino en general, es una auténtica locura. Evidentemente, si estás acostumbrado a un modelo de negocio, es muy difícil cambiarlo, pero sí que pediría que gente joven, como estáis aquí, etcétera, que empezarais a entrar a las empresas, que vieran otra visión, y a partir de ahí es como cambia todo, porque si al final, con todo respeto, el señor de 60 años no va a consumir en la vida Twitch, pues no va a invertir en los eSports porque le dan igual. Pero si, yo qué sé, entra alguien joven, su hijo, quien sea, le está diciendo, mira, ojo esto, ojo esto, ojo esto, y de repente dicen, ostras, es una vía más de negocio, y más hoy en día que casi todo ya es online, etcétera. Entonces los eSports es como un gigante que cada vez se hace más grande y está viniendo. Entonces, de ti depende si quieres que ese gigante te pase o formes parte de él. Entonces yo invito, que además es un mundo que desde fuera a veces se ve como muy oscuro y tal, ¿no? Joder, que es muy guay, que la comunicación cada vez es más sencilla, es todo muy fácil de seguir, etcétera. Que den una oportunidad a este maravilloso mundo. Y luego también que tenemos muchas cosas que ofrecer, ¿no? No solo somos eSports, como mencionábamos antes, también, pues oye, somos fútbol real, somos canales como si quisieran patrocinar un medio deportivo. Entonces es una oportunidad muy buena porque damos números, es un club muy blanco por todo el tema de los valores, ¿no? Nunca hemos tenido ningún problema, ni ninguna crisis de comunicación rara, ni nada por el estilo. Y bueno, si quieren fútbol tradicional, tienen fútbol tradicional, si quieren eSports, tienen eSports, o sea que es muy interesante. ¿Vosotros cuando empezasteis os imaginabais este impacto tan grande que iban a tener los eSports? Sí, pero no tan rápido, te diría. O sea, por lo menos en nuestro caso. O sea, los eSports siempre fueron un poco la nueva cosa, pero sí que es cierto que con la pandemia se aceleró muchísimo, ¿no? Los planes que teníamos de crecimiento a 3 años, con la pandemia se redujeron a 1,5, casi a la mitad, ¿no? ¿Y cómo lo habéis afrontado? Porque claro, lo que estabas diciendo, desde la pandemia ha habido un boom demasiado rápido, la gente no podía salir de casa, entonces recurrió a Twitch, a TikTok, entonces fue un avance demasiado rápido, ¿no? ¿Cómo lo afrontasteis? Contratando personal y currando mucho. y trabajando mucho, que con la suerte de que nosotros pues podemos trabajar, ¿no? De forma remota sin ningún tipo de problema. Y cuando vosotros empezasteis, ¿en algún momento os dijeron cómo os vais a dedicar a esto si no tiene futuro o algo por el estilo? Sí, pero bueno, Rafa seguro que lo ha ido más veces, porque Rafa lleva más tiempo que yo. No, a mí es que, quiero decir, cuando yo empecé no había ni premios. O sea, jugabas por el honor de ser el campeón y tal. Y para hacerse una idea, el premio de ser campeón de España del 2K en el 2015 era ir a una tienda de Foot Locker y elegir unas zapatillas. Ese era el premio. Y encima eran máximo 100 euros. O sea, no te dejaban las tochas y tal.
y que las que me llevé tuve que pagar la diferencia. Pero yo me acuerdo que ahí dije, mira, esta es mi oportunidad, yo vengo de una familia humilde y en plan, a ver si me doy a conocer. Y en la final era presencial, entonces yo al otro chico le dije, te dejo 2 cuartos de ventaja, y yo me senté en el sofá. Yo quedé como de súper flipado, de tonto y tal. Pero claro, yo decía, aquí si hay algún señor con dinero va a invertir en mí, me va a ver y tal. Entonces grabé eso, como que se hizo un poco viral y tal, y ahí me di a conocer. Pero nunca pensé que iba a vivir de esto tal cual. O sea, yo tengo mis estudios, tenía mi trabajo, pero al final yo decía, ostras, que jugando puedo, ya no es solo el dinero, sino es que me gusta más que mi trabajo y puedo hacerlo. Y a día de hoy es bastante complejo explicarlo. O sea, yo, por ejemplo, fui el otro día al banco a pedir un crédito y explícale al señor de 60 años a qué te dedicas. Claro, yo le pasaba hasta reportes de prensa, de tal, y me decía, pero es que no lo entiendo. ¿Pero qué haces en el ordenador? Y digo, sí, señor, en el ordenador mismo, yo qué sé. A día de hoy es bastante complejo, incluso aunque sea una realidad, que se entienda desde fuera. Pero bueno, sí, joder. Nunca lo pensé, tuve la suerte y vamos. Yo la verdad que, o sea, mis padres, tampoco es que yo me metiese en el mundo con intención de dedicarme a ello. No es que yo les dijese, oye, quiero ser youtuber. Pero bueno, sí que decían, oye, es que pasas mucho tiempo con los juegos y estás todo el rato en directo, no sé qué. Pero la verdad es que no les juzgo, es que es normal. O sea, a ti te llega hace 5 años el chaval y está todo el rato jugando y no sabes que eso es un negocio y que ahí hay futuro, pues yo también se lo hubiese dicho a mi hijo. La realidad es que por suerte ahora cada vez es más normal. Está muy bien también charlas de este tipo para que la gente entienda de qué va la cosa y que pues que si su hijo el día de mañana resulta que es muy bueno en un juego, no te digo que deje de estudiar, pero oye, déjale que juegue, que entrene y que igual puede hacer algo. Claro, por eso también quería tratar este tema, porque hay seguro muchas personas que nos están viendo quieren dedicarse a esto y no saben cómo enfocarlo o si realmente les van a aceptar que se dediquen a esto, si van a poder vivir. Entonces, ¿qué les diríais para animarles y decirles que sí, que es una gran oportunidad y que si quieren, pues a por ello? Lo primero es que no tengan miedo, es decir, entiendo que serán jóvenes y la vida está hecha para cometer errores y aprender y ser feliz. La primera regla y que nunca se les debe olvidar es que disfruten. Si tú pierdes la alegría o ya no te gusta esto, te va a comer, porque los videojuegos, los eSports, son, y a nivel competitivo, son muy duros. Entonces tienes que tener siempre, te tiene que gustar. Lo segundo es que te des a conocer. O sea, tú puedes ser el mejor jugador del mundo en algo, pero si no te conocemos o no tienes redes sociales o tal, es muy difícil darte a conocer. Y las redes sociales, lo bueno que tienen es que son iguales para todo el mundo. Todo el mundo parte de cero. Entonces, darse a conocer no es relativamente difícil. Hace años sí, pero ahora, como por ejemplo el ejemplo de TikTok, es muy fácil, ¿vale? Entonces, se puede conseguir. ¿Que da miedo? Sí, pero yo qué sé, hace 100 años a una persona que, no sé, no le permitían entrar a la universidad, pues también tenía miedo a decir, ¿y si voy? ¿Sabes? Cosas así. Yo cuando empecé a estudiar también me da mucho miedo muchas cosas. Pero si no te lanzas, nunca lo vas a conseguir. Y yo pienso que al final la vida está hecha para que lo intentes. Entonces, inténtalo y joder, es que el ejemplo somos nosotros. Es que nadie, o sea, yo es que vengo de una familia de verdad que si os cuento mi pasado os ponéis a llorar. Es que, joder, que es que no había casi ni para comer, ¿sabes? Entonces, ¿cómo iba a pensar yo que de ahí iba a llegar a donde estoy? Es totalmente, vamos, que no, ¿sabes? Entonces, se puede conseguir. Que vas a pegártela seguramente las primeras veces, pero inténtalo. Y sobre todo al final nuestras redes sociales son abiertas, puedes preguntarnos, o sea, porque muchas veces es como nos tienes ahí, pero oye, pregunta, ¿cómo haría para hacer esto? Y te echamos una mano en lo que haga falta, porque al final estamos ayudando a que esa gente tenga esos referentes para que lo consigan. Por ejemplo, el ejemplo de Laurix, si nunca hubiera habido una jugadora profesional del FIFA, igual, yo qué sé, ninguna chica se hubiera planteado serlo. Pero si ya rompemos esa barrera y hay un referente, es como, bueno, podemos conseguirlo. Entonces hay que intentarlo y que los eSports al final son tus manitas jugando, da igual como sea, salto, bajo, gordo, da igual. O sea, lo que tienes que hacer es jugar. Y creo que eso es universal a todo el mundo y lo pueden conseguir. Así que, por favor, intentadlo. Yo añadiría, estando a favor de todo lo que ha dicho, gracias, que no abandonen sus estudios, que no abandonen su carrera, su vida. Es verdad que hay mucha gente, y a mí me da un poco de pena,
porque vi hace poco unos datos que salieron de que creo que era el 80% de la gente que hace directo en Twitch más de 4 horas al día tiene menos de 5 viewers o algo así. Está guay dedicarle tiempo a los videojuegos, está guay dedicarle tiempo a la creación de contenido, es importante visibilizarla, pero no puedes enfocar toda tu vida a eso y tu única bala a eso. Tú sigue con tu vida, yo lo estuve compaginando estudiando la carrera y cuando la terminé pues ya me pude dedicar a tiempo completo, pero yo les diría que lo intenten, que jueguen, que compitan, que suban contenido, pero que no encierren toda su vida en eso y se encierren en la habitación, porque ya no se trata solo de formarse como jugador, sino como persona. Creo que es importante tener también no necesariamente una carrera, lo que cada uno quiera hacer con su vida, pero que siga su camino y que le dedique tiempo a los eSports, pero no solo a los eSports. Bueno, estábamos hablando, sobre todo Rafa, que decías que ibas al banco y que el señor de 60 años no lo entendía. Entonces, ¿creéis que se le está dando el reconocimiento que realmente merece a los eSports dentro del deporte y en la sociedad en general? ¿O quizás se le está dando un reconocimiento que es menor? Yo creo que el reconocimiento tiene, pero es normal que sea difícil de entender o difícil de explicar para cierta gente. A mí cuando mi abuela me pregunta a qué me dedico, Ana le dice a su abuela que me dedico a la tele de internet. Bueno, pues es una manera. Yo creo que el reconocimiento tiene para el que entiende lo que es. Lo que pasa es que también es nuestra responsabilidad hacérselo entender. Es verdad que no saben lo que es, pero hombre, igual es que no se les ha explicado bien durante mucho tiempo. Si a cualquier persona, mis padres, en cuanto vieron lo que es y entendieron lo que es, les pareció maravilloso, y el reconocimiento yo creo que lo tiene. Se trata de que lo entiendan. Y en cuanto al futuro que tenemos dentro de todo este ámbito de eSports, Sportainment, ¿qué magnitud puede llegar a alcanzar y cuáles son los retos a los que se puede enfrentar? Yo creo que en el futuro veremos cada vez más formatos grandes, ¿no? Donde participen muchos influencers, donde se creen competiciones alternativas más casi enfocadas al entretenimiento que a la competición pura y dura. Yo creo que ese es el paso más cercano. Más allá de eso es difícil saberlo, ¿no? Porque yo tengo muchas dudas de a ver qué pasará con todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Porque creo que tendrá en pocos años un impacto muy grande en cómo consumimos los contenidos también. Porque ahora para nosotros la inteligencia artificial es como un texto que le pones algo y te dice cosas y es como muy gracioso y muy guay. Pero yo lo asocio un poco a cuando salió Internet, que era pues entrabas en páginas web y te descargabas fotos y muy guay también, pero nunca nos hubiésemos imaginado que estaría Netflix en unos años, que estaría los eSports, que estarían un montón de cosas alrededor, ¿no? Y en el futuro probablemente lo que hagas sea, pues, oye, yo quiero un contenido de fútbol que me hable de todos los logros de Cristiano Ronaldo y la inteligencia artificial te lo da, ¿no? O quiero una peli de El Oeste protagonizada por Jack Nicholson, que a lo mejor ya ni está en este mundo. Veremos cómo impacta todo eso. Bueno, y en cuanto a vuestro propio impacto también y a los futuros retos a los que se presenta Dux, porque bueno, ya hemos visto que también me gustaría luego preguntaros en qué momento disteis el salto a otros continentes, pero eso lo vamos a dejar para después. Los retos que tenéis en mente para el futuro de Dux. A nivel deportivo, un gran reto que tenemos de inmediato es que uno de los juegos principales que jugamos es el FIFA, va a dejar de llamarse FIFA en septiembre. Entonces el entorno competitivo va a cambiar, es decir, las competiciones que jugamos este año probablemente el año que viene no estarán de otra manera y tal. Y hay que, bueno, pues valorarlo. Tenemos un par de sorpresas relacionadas con la gente muy joven y los eSports que va a estar bastante bien, que bueno, ya es una realidad para nosotros, pero ya cara va afuera. Y sobre todo para mí a nivel personal, una de las cosas muy importantes que quiero mantener, que este año ya se ha hecho y años venideros espero que también, es que los valores que nosotros representamos nunca los pierdan los jugadores. Es decir, cuando un chaval de 16 años gana $100.000 en un torneo, es muy difícil que sea humilde luego, pero que nunca pierda esa humildad, que entienda que Dux, para mí yo siempre he dicho que es una familia. O sea, al final es lo bueno que tienes, que todo es muy accesible, puedes hablar, tus ideas pueden ser escuchadas por todo el mundo, etcétera, que eso nunca se pierda.
y que según avancen los eSports, que van a avanzar evidentemente, adaptarse y estar ahí. ¿Quieres hablar de contenidos? Sí, pero rápido. A mí personalmente un tema que quería tocar es que estamos hablando de lo importante que es TikTok y de lo rápido que creces ahí, pero el problema de ese tipo de redes sociales es que para el que no entienda cómo funcionan, funcionan por algoritmos de recomendación en el que te recomiendan cosas. Entonces tú no eres del todo dueño de lo que la gente está viendo. Dependes de que el algoritmo te lo enseñe y te lo recomiende. Yo creo que un objetivo a medio o largo plazo nuestro es no depender de esos algoritmos y que nosotros les demos el contenido de manera directa y que lo vean porque te siguen y quieren verlo, no porque un algoritmo de una plataforma se lo ha enseñado. Y a nivel más de business, ¿no?, del club, el gran objetivo es internacionalizar el club, más todavía, ¿no? Y digamos, convertirnos en el club hispanohablante número 1. Y en cuanto a los contenidos, hablabas de los algoritmos, ¿qué se puede hacer para no depender de ellos y al final que tu contenido llegue a más personas? Nosotros ahora mismo, que también va ligado a lo que estaba comentando Mario del contenido más premium, de pago y con monetización, tenemos un grupo de Discord que es de pago, en el que la gente pues paga una suscripción mensual o anual y tú les das el contenido de manera directa. Ven consejos, ven lo que tú quieras enseñarles. Entonces esa es una buena vía. YouTube y ese tipo de plataformas, aunque también tenían algoritmos, antiguamente por lo menos, también eran buenas para que simplemente tú veías lo que subía la gente que seguías, como era Facebook al principio o Instagram, que tú seguías a tus amigos y te lo enseñaban. Creo que también es importante conservar esos formatos que aunque ahora mismo den menos visitas, como pueda ser un vídeo largo en YouTube o un directo largo en Twitch, conservarlos, cuidarlos y hacerlos de calidad para que la gente te siga porque el contenido es bueno. Como digo, no porque un algoritmo ha dicho, mira, creo que esto te puede gustar, sino porque, oye, ¿qué hace Dux a las 5? Todos los días a las 5 Dux está ahí. No hay algoritmo que salve eso. Si tú a las 5 quieres estar, da igual lo que te enseñen, vas a estar. Y dentro del tema contenidos, ¿qué plataformas consideráis que están ya totalmente obsoletas? ¿O consideráis que no hay ninguna obsoleta? Hombre, Facebook está más obsoleto que nada. Si alguien está haciendo contenido en Facebook, yo le recomendaría que cambie de plataforma. Y a mí Instagram me da un tufillo ya, ¿eh? ¿Sí? Instagram huele un poquito a sarcófago. Porque es más antigua. No, porque ahora mismo todas las plataformas están intentando imitar el modelo de TikTok, de vídeos verticales largos, y el problema es que intentan imitar el modelo de TikTok sin tener el algoritmo de TikTok. Entonces no funciona tan bien. Claro, es que los reels de Instagram es verdad que se intentan parecer a TikTok, pero a mí me parece que son hasta de peor calidad, no sé. Sí, funcionan peor. El algoritmo como que a mí, por ejemplo, no me da lo que yo realmente quiero, pero TikTok sí. Es que no es tan inteligente el algoritmo de Instagram y además te das cuenta de que mucho del contenido que se ve en Instagram igual ha salido en TikTok un mes antes y solamente es un refrito. Encima, por intentar imitar el modelo de negocio de una plataforma como TikTok, se están comiendo su propio modelo. Las fotos ya no funcionan, las historias ya no funcionan tampoco. El Instagram TV que intentaron hacer de vídeos largos hace como 2 años también está obsoleto. Entonces, están intentando imitar a TikTok, pero van siempre al rebufo. Entonces, no vas a poder adelantar una plataforma haciendo lo mismo que ella. Entonces, a mí me da la sensación de que si siguen por esa línea, ¿por qué iba a haber Instagram en vez de TikTok si el que está en la innovación es TikTok? Entonces, ¿estáis en contra de que estas aplicaciones copien a otras? A ver, yo creo que es lógico que te adaptes. Pero, por ejemplo, YouTube se ha adaptado y tiene sus vídeos cortos, pero YouTube sigue dando visibilidad también a los vídeos largos, tiene directos y encima está invirtiendo bastante últimamente en el tema de los directos para intentar destronar a Twitch. Yo creo que es normal que se adapten, pero si dejan de hacer lo que siempre hicieron, yo personalmente ya casi no uso Instagram. Bueno, al final también es como vosotros, hay que adaptarse a todo lo nuevo que salga. Y luego, siguiendo también con el tema de generador de contenido, de CEO y de General Manager deportivo, ¿cómo es el día a día de un equipo de eSports desde la perspectiva de cada uno de vosotros? Bueno, desde la perspectiva deportiva es pues seguir una rutina. Una rutina que, como he explicado antes, engloba desde deporte, creación de contenidos, gestión de viajes de los jugadores, charlas, análisis de ver partidos pasados para corregir errores, charlas mías filosóficas y cosas raras, como un día aparecer con guantes de boxeo y liarnos ahí a golpes y bueno, para que entiendan cosas.
hasta yo, por ejemplo, encadeno el horario europeo, digamos, que tenemos aquí, con el horario de Estados Unidos. Entonces, muchas veces es, pues, trabajo unas horas por la mañana, digamos, oficina, por la tarde con los jugadores de FIFA un rato y por la noche, pues, con los jugadores de Estados Unidos. Entonces, digamos que es englobar todo eso y adaptar esas horas a la vida normal, porque al final, bueno, pues hay que vivir como todo el mundo y ese es un poco, pues, lo que hacemos desde el punto de vista deportivo. Yo llevo una rutina más de oficina de lo que la gente pueda pensar, que a veces parece muy ajeno, pero yo me levanto por la mañana, voy a la oficina, tenemos una reunión los martes y los miércoles donde vemos qué contenido vamos a hacer durante la semana, tenemos un Excel donde ponemos qué vídeos se van a subir, donde todos estamos comunicados. Cuando termino todo eso me meto a grabar cosas y luego hago los directos y cuando termino el directo me voy a mi casa. O sea, que suena muy ajeno, pero es ir a la oficina, tener un Excel, una reunión y luego hacer el contenido. Es bastante normal. Y en mi caso, bueno, el trabajo de un CEO es básicamente definir las estrategias y los objetivos del club a 1 o 3 años vista, más o menos, y luego en el día a día, pues un poco guiar a todos los equipos, ¿no? De patrocinios, de negocio, de contenidos deportivos, para poder alcanzar esos objetivos, pues con reuniones a veces muchas. Bueno, Mario está siempre de reuniones. Sí. Pero bueno, es básicamente eso, ¿no? Al final, como digo yo siempre, es como que el equipo está pensando a 1 mes vista, 2 meses vista, 3 meses vista. El CEO está un poco más pensando a 1 año vista o incluso a 3. Claro, al final yo creo que la gente que os ve se piensa que vuestro trabajo es totalmente distinto y que no tiene nada de normal, pero como comentabais sí que tiene una parte de normal como cualquier otro trabajo. Sí, también hemos luchado porque sea así, porque como decía Rafa, los eSports son muy nocturnos, es cuando también por horario te enganchas con gente del resto de Europa, de Estados Unidos, la conexión va mejor. Pero también nosotros hemos hecho un esfuerzo por llevarlo a una rutina que sea fácil de seguir, a una oficina donde podamos estar todos, donde el equipo funcione como en una empresa normal, porque la tentación es dejarte llevar y acostarte tarde y levantarte tarde porque no tienes ninguna necesidad, pero nosotros hemos hecho ese esfuerzo de trabajar como una empresa como cualquier otra, con un horario de oficina como cualquier otro, porque así es como también se ha hecho toda la vida, porque funciona. Y hablabais también de los horarios, eso es por las competiciones internacionales. ¿En qué momento decidisteis o se dio la oportunidad de pasar de competiciones que se realizaban a nivel nacional a pasar a competiciones ya de nivel internacional? Bueno, yo cuando fiché por Dux, yo estaba jugando en el Bayern de Múnich como jugador del 2K. Me cuentan el proyecto en una feria y yo pienso, hostia, están fumados, o sea, están flipando. Porque ahí era el primer año, wow, no sé si aún no existía, pero el primer año de 2K League y era como, bueno, en un futuro nos meteremos. Y yo decía, no creo. Pero bueno, empecé a competir dentro del Dux Europa, dentro del 2K, ganamos un montón de títulos. Esa temporada era la de la pandemia, ganamos un montón, más de 10 veces y tal. Y nada, en verano, pues bueno, recibo una llamada que se me cae el teléfono al agua, estaba en la playa, soy de Valencia, y me dicen, no, que vamos a entrar en la 2K League, que si quieres ser el general manager. Y el teléfono, me acaba de comprar el iPhone, no sé, para al agua y a tomar por saco, y fue como, no me lo creo. Entonces fue un salto que ya se veía desde hace tiempo como que se quería hacer, pero que en la realidad, y más yo viviendo el videojuego y todo esto desde hace muchos años, era como, lo veía muy difícil porque la NBA es como la referencia a nivel de baloncesto y de eSports dentro del básquet, ¿no? Y llegó. El año pasado fue nuestro primer año. Nos clasificamos para playoff, todos nos daban como, bueno, primer año, que vengan a ver esto, qué tal funciona y tal, y no, o sea, fuimos de los equipos revelación. Este año estamos muy bien posicionados, ya hemos igualado casi lo que hemos hecho el año pasado, y te da no sé, puedes imaginar la magnitud de decir, sí, competimos aquí en Europa, en horarios nuestros, controlamos, y de repente un mercado nuevo
nos vamos allí y eso te dice un poco la filosofía que tenemos, evidentemente, de querer ir, de querer hacer, de construir y demás, y que todas las secciones son igual de importantes para el club. Es decir, que pasa algo en Estados Unidos nos preocupa igual que si pasara aquí en Madrid, en Barcelona o donde sea. Entonces, al final, dar el salto fue... tenéis que adaptarte también un poco a lo que es la NBA, porque es verdad que es muy distinto a todo lo que imaginéis. Las reuniones son a deshoras, es verdad, su horario, ¿no? Te tienes que adaptar. Tiene una manera de trabajar muy concreta, muy estructural, muy tal. Pero bueno, yo también tenía muchísimas ganas de hacer cosas con nosotros y yo recuerdo la primera vez que voy allí, joder, o sea, me trataban súper bien, me preguntaban muchas cosas porque ellos también tienen la duda de, bueno, ¿qué hacéis aquí? ¿Sabes? En plan, ¿por qué habéis venido? ¿Qué tal? Y bueno, esta noche jugamos, por cierto, por si alguien quiere verlo, la 1:45 de la mañana, Twitch, NBA 2K League, y bueno, pues ahí estaremos. He metido la promo así, no sé si se podía, pero... Has hecho ya dos, Por supuesto, Vale. haces bien. Vale, vale. Y antes de ese momento en el que a Rafa se le cayó el teléfono en el agua, pues fue más o menos un año de negociaciones con la NBA para que pudiésemos entrar. Negociaciones, abogados, etcétera, etcétera. Sí. Muy divertido, pero bueno, lo que haga falta por Rafa y para que esté contento. Y además añadiendo a eso, ¿no? Que él evidentemente pues habla mucho de la NBA, pues también depende de la calidad de los jugadores. Al final no deja de ser algo tan sencillo como tomar buenas decisiones. Si fichas a un jugador que es bueno, compite a nivel nacional. Si fichas a un jugador que es un crack, puede llegar a competir a nivel internacional y Rafa tiene muy buen ojo además para eso. Sí, teníamos el caso de un jugador nuestro que es Ave Mario, que bueno, lo formé desde hace muchísimos años. Es más, nos conocimos porque me insultó un día. O sea, y yo en plan, no, tranquilo, no insultes. Bueno, empezamos a jugar juntos y llegó a la 2K League. Es decir, el año anterior lo draftearon los Cleveland Cavaliers y el primer año nuestro primer pick fue él, o sea que le elegimos. Y claro, eso te da un poco la importancia y esto de que sí, vale, estás jugando aquí en Europa, pero es que el día de mañana pues está en Estados Unidos. Y yo me acuerdo que me emocioné mucho porque claro, verlo con la camiseta de Dux, que es nuestro eso, lo habíamos creado nosotros, verlo jugar allí, fue increíble. O sea, y parecía yo su padre ahí. Y bueno, ¿hay alguna competición en la que aún no estéis, pero que soñáis con estar en un futuro? Siempre hay competiciones. La Superliga. Yo creo que en todas las internacionales estamos, ¿no? Las Yo más diría top. que sí. No De nos queda los juegos en los que competimos luego, pues oye, en el futuro si nos metemos en alguna otra disciplina, bueno, nos encantaría estar en la Liga F, en Primera División Femenina, con nuestro equipo de fútbol. Solo nos falta el Mundial, que las únicas veces que conseguimos clasificarnos lo cancelaron por la pandemia. Sí, sí, sí. Bueno, y ya para ir terminando, si tuvierais que enumerar una serie de claves que han influido en el éxito de Dux y también de las eSports frente a la audiencia de competiciones deportivas, ¿cuáles serían esas claves que han hecho que tengáis esta audiencia que tenéis hoy en día y sobre todo también en el ámbito en general de los eSports? Yo creo que lo comentábamos antes, ¿no? Esta comunión entre deporte real y deporte virtual que hace que todo el mundo lo pueda disfrutar, jóvenes porque no hay violencia, más mayores, más senior porque entienden, ¿no? El deporte real. Luego también que a nivel de redes tenemos una oportunidad que es que podemos hablar de cualquier club, ¿no? De cualquier novedad en el mundo del deporte, no solo de lo nuestro. Y que es un club descentralizado también. Esto significa que en la mente de la gente Dux no es un club que porque tenga una oficina en Madrid aquí y tenga otra en México con lo de la NBA, o sea, no nos pasa como al Madrid que la gente del Barça nos odia, ¿no? Dux es como el club amigo para todos que... Un club amigable que además representa unos valores de salud, de familia. A mí yo me recuerdo que, no sé si me lo dijo un día Mario o Xavi, para el que le gusten los videojuegos yo creo que lo entenderá. La Wii, la consola esta de Nintendo, era como la segunda consola de todo el mundo. Le gustaba a cualquiera. Sí. Pues Dux es un poco el segundo club de todo el mundo. Tú puedes haber nacido en Sevilla y eres del Betis o del Sevilla, pero Dux te cae bien. Has nacido en Madrid y tal, pero también eres de Dux. Como dice Mario, estamos descentralizados, entonces no dependemos de que nos siga la gente de nuestra ciudad.
es que no puedo añadir más. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, por si alguien tiene alguna pregunta que haceros. Sí, por aquí adelante. Ah, mira, ahí el micro. Yo sobre todo quería preguntar por el tema de retorno de inversión, sobre todo tú que estás muy centrado en eso, porque vosotros con creación de contenido más o menos lo aseguráis con visualizaciones, publicidad, pero por ejemplo el Lila Liga o el Lila Liga Cup, que los premios son muy altos, si no me equivoco, no sé si era la Copa o la Liga, se daban 25.000 euros de premio, pero las visualizaciones que tienes son de 50 personas por partido. Entonces creo que es una competición que vosotros como club necesitáis que vaya bien, pero si la liga no funciona, ¿qué se puede hacer? Porque son 25.000 euros que se dan de premio, pero no los generas como competición. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Hombre, yo creo que 25.000 euros los generan como competición, porque tienen, creo que es PlayStation, me parece que es el Banco Santander también como patrocinadores, además de la propia EA, ¿no? Porque sí que ahí hay una comunión y estoy seguro de que tiene sus propios acuerdos entre la liga y Electronic Arts, que es la empresa que hace el videojuego, para promocionarse simbióticamente, ¿no? De hecho, tanto es así, ¿no? Que el año que viene la liga va a ser la Liga EA Sports Football Club. Entonces, bueno, son evidentemente acuerdos comerciales. El retorno de inversión sí que es cierto que la liga no está teniendo buenos datos esta temporada. Hubo otras temporadas que sí que eran datos muy prometedores. También es cierto que esta temporada ha hecho un acuerdo con DAZN donde da también ahí los partidos, que desconozco cuáles son los datos de esta plataforma, ¿no? Es un trabajo más es una pregunta más para la liga que para nosotros. Nosotros encantados de estar, por supuesto. Estamos con el Valladolid, como probablemente sepas, que te veo muy, muy puesto. Y estamos encantados, ¿no? Quizás si me preguntas, me gustaría que la liga pues abriese un poco más la mano a clubes, como dicen ellos, endémicos, ¿no? de eSports, y que se pudiesen dar esas conexiones de pues un Dux versus un Atlético de Madrid, ¿por qué no? Yo creo que eso ayudaría. Perfecto, gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta más. Hola, bueno, pues para todos tengo 2 o 3 preguntas, como no sé si voy a comparar mucho, pero primero, ¿cómo un equipo, en este caso como Dux, sobre todo qué pasa con los equipos de eSport, ¿no? Que dependen mucho o bien de ganar o bien de una personalidad tipo Ibai para que sean exitosos? ¿Cómo conseguís la vinculación emocional que sí que tienen los equipos pequeños, en este caso de fútbol? O sea, la gente va a ver al Unionista de Salamanca porque es el equipo de su ciudad y le da exactamente igual que gane, que pierda, y le van a seguir siempre. Pero sin embargo, esto en los eSports no pasa. Si el equipo deja de ganar o si el equipo no tiene una personalidad importante detrás de él, muchos equipos desaparecen. ¿Cómo planteáis ese escenario para echar raíces, ¿no? Como club que tenga identidad propia únicamente por ser lo que es, ¿no? Un equipo de eSport. Has dado la clave, ¿no? Que es tener identidad propia, ¿no? Dux es un club muy diferente a otros clubes de eSports, principalmente ya solo porque competimos en deporte, jugamos, digamos, las mismas cartas casi que un club de fútbol tradicional a la hora de interactuar con la gente, quizás más de manera virtual de momento, pero es una pregunta difícil de responder, ¿no? Porque estamos también trabajando en ello. De hecho, por ejemplo, ahora en nuestra base tenemos una grada para que demos las competiciones, la gente pueda ver, conectar con la gente. Sí que es cierto que muchas veces depende de olas en cuanto a que tienes un súper buen jugador y cuando está contigo pues todo el mundo anima y ganas y es todo súper bonito, y cuando no está contigo pues... pero le pasa a los clubes de fútbol también. O sea, Cristiano Ronaldo, pues cuando se va de un club, pues ese club evidentemente tiene un impacto. Lo importante es generar una identidad donde, que tú lo has dicho, ¿no? Donde la gente se sienta representada. ¿Qué ofrece Dux? Pues una identidad muy chula y además unos valores muy especiales que la gente pues identifica y conecta con ellos. Yo ahí veo 2 claves. En general en los eSports siempre han sido más de jugadores que de clubes. La gente suele ser de un jugador y depende de dónde vaya ese jugador le apoyan a él. Porque, como decimos, están tan descentralizados que igual no tienes esa conexión emocional que sí que tienes con el Cádiz, porque tú eres de Cádiz. Y sin embargo, si hay un jugador de eSports que es de Cádiz, igual siempre van a apoyarle a él. Nosotros, por suerte, siempre hemos tenido a Gravesen, que es como nuestro capitán, que siempre ha estado muy vinculado a nosotros, no solo como jugador, sino como alma del
del club, y creo que la gente que tenía esa conexión con Jaime la tiene con nosotros también. Y por otra parte, creo que en nuestro caso ha sido muy importante. En el tema de contenido siempre nos hemos centrado mucho en que la gente aprenda a jugar mejor con nosotros, aprenda a entender el juego, pues en el caso del FIFA, qué jugadores tiene que utilizar, cómo funciona, y creo que haberles dado toda esa información en ellos genera un poco una sensación como de que están en deuda contigo, ¿no? Entonces, somos como su profesor, por así decirlo, y creo que por eso tienen esa conexión emocional también que no tienen en otros clubes, que quizá no les han dado tanto contenido y no han pasado tantas horas viéndonos enseñarles cosas. También es un club muy pionero, ¿no? O sea, hemos hecho movimientos como el fichaje de Laurix, ¿no? La primera jugadora profesional. Hemos sido el primer club del cual draftean un jugador en la NBA. Hemos sido el primer club europeo en asociarse con la NBA. Son movimientos que al final impactan, ¿no? Y son movimientos de club, que independientemente de que haya grandes personalidades asociadas al club, sigue siendo los movimientos del club los que importan y su imagen. ¿Te he respondido a la pregunta? Sí, sí. ¿Y creéis que en algún momento se dará o sea, porque sé, por ejemplo, que el Dux tenía un equipo en primera RFL, me parece que le van a volver a admitir por decisión al final judicial, que sí que estaba más... pero ¿creéis que, por ejemplo, con el fenómeno de la Kings League, ¿no? O sea, que coge muchos elementos de los videojuegos y lo lleva al fútbol, veremos en algún momento partidos de la Kings League en la previa de muchos partidos de la Liga de Fútbol? Porque Tebas decía que para ellos no era que no eran rivales, casi incluso como despreciándolos, pero quizás en algún futuro sí que vaya a haber cierta sinergia, ¿no? Y la gente puede ir a ver un partido del Madrid y a lo mejor antes en la previa tenga una pachanga de la Kings League que sean 20, 30 minutos y eso pueda suponer que más gente nueva se añada, ¿no? Quizás al deporte tradicional, pero con elementos que conoce de los videojuegos. Yo confío que sí, pero porque es un mero tema generacional, ¿no? O sea, entiendo que a Tebas le suena un poco raro la Kings League, le suena un poco raro los eSports también, a pesar de que un día dijo que iba a ganar Dux, la verdad. Pero va pasando el tiempo, la gente que hoy es joven mañana estará trabajando para la liga, la gente que hoy es joven mañana estará trabajando en clubes. En cuanto todo esto pase, evidentemente esta gente joven entiende el deporte o la forma de comunicar el deporte de maneras diferentes a las que se están haciendo ahora y se buscarán sinergias por fuerza mayor, básicamente. Y por último, ¿y por qué no el League of Legends, que es como el deporte rey de los eSports? Sí, nos lo preguntan siempre, ¿no? Porque creo que lo que nos diferencia precisamente es estar en deporte, o sea, ser deporte, ¿no? Real o virtual. Siempre lo hemos dicho además, creo que en varias ocasiones, estar en títulos que imitan el deporte real o estar en el deporte real hace que las generaciones conecten, que el niño que juega FIFA, su padre pueda entender que está jugando al FIFA, pueda entender que está representando al Barça o lo que sea. Y esto es muy bonito, ¿no? O sea, la gente más joven, al ser videojuegos que no tienen violencia o que no son raros porque hay monstruos tirando magia, los pueden disfrutar, pero la gente mayor los puede entender también, ¿no? Bueno, pues no sé si hay alguna pregunta más. Sí, hay otra más. Hablabais siempre de valores asociados a DUS, aparte, bueno, teniendo al Panda, pues ciertos valores. La primera pregunta, ¿habéis rechazado la participación o asociación de ciertos deportistas por no coincidir con los valores de DUS? Partiendo de que los valores en deportes tradicionales como baloncesto o fútbol, hay algunos que no son un buen ejemplo para las nuevas generaciones. Rechazado como tal, no. O sea, tampoco te creas que vienen todos los días a nuestra puerta a decir, quiero invertir en tu club. Pero bueno, sí que es cierto que no, o sea, sería difícil, ¿no? Si no representan bien los valores del club, no creo que disfrutasen tampoco participando, ¿no? De alguna manera en este club. Creo que les interesaría más otro tipo de proyectos. Sí, ese tipo de gente suele hacer sus propios proyectos, por otra parte. Y luego hablabais durante todas las intervenciones de cierta estigmatización de un sector de la juventud que siempre ha tendido a estar en casa encerrado porque no conecta con los deportes reales, sino que se dedicaban pues ahora a los eSports, pero antes a lo mejor era el rol, juegos de cartas, etcétera. Veo una unidirección y esos valores que queréis trasladar a los eSports, que son
pues deportes, pero en su versión electrónica, pero también, ¿no creéis que son oportunos para también ese tipo de jugador de juegos electrónicos? Y hacer ese... llevarlos también a la vida sana, etcétera, que no todos los jugadores que juegan a League of Legends, como decía el compañero, son comedores de ganchitos 24/7. No, de hecho, los jugadores profesionales que llegan incluso a las finales de League of Legends, están turbo entrenados. O sea, tienen unos equipos detrás demenciales de psicólogos, nutricionistas, entrenadores personales, ¿no? Porque algo que hemos descubierto, ¿verdad, Rafa?, es que necesitas hacer ejercicio para rendir mejor. O sea, las competiciones a veces son largas, son muy intensas emocionalmente y de estrés, ¿no? Y tener una vida sana, de estar fuerte físicamente, ayuda a que puedas gestionar mejor ese evento. Sí, al final el proceso de un jugador de eSports casi siempre suele ser: nace en casa, a oscuras, que digo yo, sin luz, juega mucho y de repente empieza a evolucionar. Y hay un momento que tiene que ir a la vida real, digamos, ¿no? Entonces, en esa transición es donde nosotros también tratamos de ayudar muchísimo. El otro día tuve una reunión con la NBA y una de las directrices que tienen para esta temporada, la temporada que viene, es que nuestros jugadores que tienen contrato allí, hacerles una medición de peso. ¿Por qué? Porque, claro, aquí estamos hablando de un chaval que no sale y tal. Vale. En la 2K League, la temporada pasada, rompieron 3 sillones del peso que tenían los jugadores. Entonces, claro, eso lo representa la NBA, que por otro lado tiene un programa de NBA Cares, que es para, aparte de cosas sociales, pues cuidarse, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nos llamaron la atención en plan, oye, tío, ¿qué está pasando? Y yo, no fueron mis jugadores, los míos los tengo en el gimnasio, pero en plan, que esos valores que, joder, allí están los Lakers, los Celtics, es decir, equipos históricos que al final son jugadores que te pertenecen también, entonces tienen que firmar el mismo contrato, ellos firman el mismo contrato y tienen la obligación de hacer deporte, de cuidarse, etcétera, porque habrá muchos chavales que van a ser luego su referencia. Entonces, bueno, nosotros también lo hacemos, tienen sus entrenamientos y sobre todo lo que a mí me ayuda es que entiendan por qué tienen que hacer deporte, por qué tienen que tener estos valores, por qué son los indicados, que ellos entiendan, que maduren y que digan, hostia, es verdad. Lo necesito por esto. Así que, bueno, estamos luchando día tras día. Al principio no les hace mucha gracia cuando les tienes que levantar por la mañana, ir al gimnasio y, bueno, ya no gimnasio, pasear, ¿sabes? Cosas así. Pero bueno, se van adaptando y al final lo agradecen. Sí, nuestra intención no es tanto separar el jugador que está encerrado en su casa, que lleva una vida insana, con el que sí que hace deporte y tiene vida sana, sino al revés. Que el que suele no llevar esa vida saludable implemente estas prácticas que sí que le van a ayudar. No se trata de que, oye, no, si no haces deporte no entras. Es como, vale, entra, pero ahora vas a empezar a hacer deporte. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a dar por finalizado este evento. Nos quedamos con esa frase, sobre todo de juntar el deporte y la vida saludable con también el tema de los eSports y los valores de Dux, de familia, de respeto, innovación. Y bueno, quería daros las gracias por haber compartido con nosotros este rato, habernos enseñado todavía más, no solo sobre los eSports, sino sobre Dux. Y ya está, muchísimas gracias. A ti. Nada, muchas gracias. Nos han cortado ya. Muy bien, gracias.